Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Santo sea el nombre del Señor. Les saludo, les abrazo a todos los hermanos en el amor de Dios, estándole agradecido al Señor, el que una vez más nos ha convocado por medio de su Espíritu Santo y nos ha reunido en uno para poder oír y de recibir la palabra de Dios. Hermanos, en esta mañana vamos a ir a las Sagradas Escrituras para abrir juntos nuestras Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 1. De modo que si tiene su Biblia, le invito a que podamos abrir juntos la Biblia en Efesios capítulo 2, verso 1. Y dice así la bendita, la santa palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte en esta hora el que nos has convocado en uno y nos has reunido para poder oír y recibir de tu palabra. El ruego y la oración es que nos sea enviada tu palabra en el poder y en la potencia del Espíritu Santo, a fin de que nos sean iluminados los ojos de los entendimientos, para que seamos entendidos en cuál sea tu voluntad, Señor, dándote gracias en todo por medio del Señor Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos.
Doy gracias al Señor en esta mañana que nos ha convocado el Señor en uno para oír y para recibir de su palabra. Es su gracia la que nos sostiene y es su gracia la que nos fortalece. Dado que la Escritura es clara en cuanto a que si estamos firmes, para el Señor lo estamos. Amén. Si estamos de pie, para el Señor lo estamos. Entonces, hermano querido, es por la gracia del Señor que nos es dado poder permanecer y perseverar en esta gracia en la cual estamos firmes por medio de la obra del Señor Jesucristo. Quiero compartir también el agradecimiento de mi esposa y hacerlo un poco más extensivo, ya que ella simplemente hizo mención de cómo estaba agradecida a Dios el que nos estuviera el Señor comisionando para diferentes tareas. Y bueno, le agradecemos al Señor porque, como mencionara semanas pasadas en este lugar, a veces uno tiene programas para esta semana tan especial, ¿no es cierto? Amén. Y todo pastor piensa en desarrollar un programa con su congregación. Pero la iglesia del Señor no es solamente la congregación de fundados y firmes en la fe, sino que la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo, en donde están reunidos 2 o 3 en su nombre, así el Señor está. Amén. Amén. Y es por ello que le estoy agradecido al Señor. Ayer estuvimos reemplazando a la hermana Nilia, quien fue hospitalizada días pasados y tenía un compromiso de hacer una presentación de lo que es el movimiento Madres de Oración. Por eso es que en el horario coincidía con el horario de nuestra reunión virtual. La razón por la cual fue tan escueta, tan reducida la reunión nuestra, era que en esos momentos yo estaba acompañándole a mi esposa, quien en reemplazo de la hermana Nidia estaba presentando el movimiento de Madres de Oración, y era bastante retirado de nuestra casa, o sea, era un lugar bastante de difícil acceso, ya que es toda una extensión de Maldonado nueva, que se ha ido formando, que está muy lindo, muy prolijo verdaderamente. Pero bueno, para mi esposa era toda una zona desconocida, amén, así que tenía que llevarla y tenía que traerla. Pero fue una alegría también poder encontrarnos con hermanos a quienes le conocemos de muchos años, amén. Y también lo que es motivo de gozo es conocer gente nueva, como también tuvimos la oportunidad de conocer gente nueva, amén. Y bueno, y en esta semana también, a pedido de una congregación, hemos estado preparando un material para maestros de escuela bíblica, para maestros de diferentes edades. Hemos estado preparando un material que el Señor, si lo permite, vamos a comenzar a impartirlo a partir del día viernes, en 4 viernes. Los viernes esta congregación tiene reunión de oración y va a reducir un poco el horario de la reunión para que nosotros podamos así estar compartiendo con ellos, amén, a pedido del pastor y considerando que podríamos llevar un provecho. Así que le estoy agradecido al Señor por ello, amén. Amén. Y hoy justamente la congregación, el baterista, tiene un horario de trabajo extra y no iba a estar, así que nos pidieron al baterista de la iglesia también, para que pudiera estar compartiendo en la alabanza. Así que le estamos agradecidos al Señor, porque les soy sincero, esta semana hace años que uno viene trabajando como iglesia para reivindicarla, no diría, porque no es el término, amén, si bien se está utilizando ese término, porque esta semana es muy especial porque se celebra la liberación del pueblo de Dios, amén. El paso a la libertad del pueblo de Dios, cuando Cristo Jesús en la cruz del Calvario derramaba su sangre. Entonces, como en Uruguay, a causa del secularismo se ha convertido en una semana de turismo, en una semana de la vuelta ciclista, y una semana de camping, y de tantas otras actividades que se organizan para esta semana. Es más, estaba mirando en las redes sociales que hasta se está celebrando la Semana de la Cerveza en Paysandú también. Entonces,
como que el diablo ha buscado de una y otra forma querer empañar o querer velar, querer cegar los ojos de los entendimientos, conduciendo a nuestra sociedad, a la sociedad que forma el Uruguay, a no mirarla esta semana y darle la importancia que ella tiene en relación a la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces tenía pesar porque habíamos convidado, como dije, a 2 congregaciones y no pudimos concretar con ellos, pero estamos trabajando y deseo verdaderamente que usted también trabaje con nosotros, amén. Que usted también trabaje con nosotros, porque usted es muy importante para poder llevar esta obra adelante, porque es su oración, es su constancia, es su apoyo económico, es su presencia, lo que nos permite que esta congregación vaya siendo llevada hacia adelante, amén. Así que ruego a Dios para que mantenga su corazón fresco y sensible a la necesidad de esta congregación para poder llevar la obra adelante y que juntos podamos ver el cumplimiento de lo cual el Espíritu Santo viene hablando en diferentes lugares y viene hablando por medio de sus siervos, amén, de que este es el tiempo de la cosecha final y que las iglesias, los templos no van a ser suficientes para contener a las almas que el Señor va a estar enviando en estos tiempos. Así que es muy importante también que nos preparemos y que aprendamos de este tiempo. El apóstol Pablo decía haber sido enseñado y haber aprendido a vivir en todo tiempo, ya sea en tiempos de escasez como en tiempos de abundancia. Cuando sobran los obreros, cuando sobran los dirigentes, los que tienen disposición, la obra es fácil y se encamina, ¿ven? Lo difícil es cuando somos pocos para hacer una misma tarea y tenemos el peso de la responsabilidad de llevar esa tarea adelante. Pero es el Señor el que nos sostiene, amén. Es el Señor el que nos va llevando en alas de águila y nos va dando el tener victoria tras victoria. Así que le soy grato al Señor en esta mañana. Y hermanos queridos, quiero compartirles sobre la importancia de la guía del Espíritu Santo y de que podamos llegar a entender cómo es esa guía del Espíritu Santo y hacia dónde nos guía el Espíritu Santo. Porque muchas personas han buscado la guía del Espíritu Santo para una tarea en particular, ya sea para el desarrollo de una iglesia. Algunos han buscado la guía del Espíritu Santo para una decisión importante en su vida, como es el contraer un matrimonio, como lo es el emprender un nuevo emprendimiento laboral, la venta o la compra de un bien. Han estado buscando la guía del Espíritu Santo y es bueno que nosotros encomendemos al Señor todas estas tareas para que el Señor nos guíe. Pero la guía del Espíritu Santo es específica. ¿En cuanto a qué? Que Él es el que nos guía a toda verdad. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, en el verso 13, usted podrá leer en las Escrituras, cuando el Señor Jesucristo da testimonio acerca de la guía del Espíritu Santo, Él dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Cuando habla la Escritura que Él nos guiará a toda la verdad y nos dará a conocer todas las cosas que habrán de venir, eran aquellas cosas en las cuales la iglesia primitiva hacía gran hincapié. La iglesia primitiva hacía gran hincapié en los días de la extensión, del comienzo de la extensión de la iglesia, en cuanto a 3 cosas que eran muy importantes. Primeramente, la justicia. Segundo, el dominio. Y tercero, el juicio venidero. Eran los 3 temas principales: la justicia, el dominio
y el juicio venidero. Amén. ¿Qué son los tres temas principales de los cuales el mismo Señor Jesucristo habla en el capítulo 16, verso 8? Que cuando venga el Espíritu Santo, Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Son los tres temas principales. Entonces, para hablar de ellos tendríamos que hablar mucho, pero creo que es un tema que podemos desarrollarlo para que podamos llegar a tener una comprensión de lo que es la guía exacta del Espíritu Santo. Entonces, cuando la Escritura habla de que Él os guiará a toda verdad, es que nos va a conectar con Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio del Señor Jesucristo. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. En Él tenemos redención y acceso con confianza a la presencia del Padre. Entonces, cuando habla de guiarnos, habla de que nos conecta con el Señor Jesucristo. Por eso dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué? Porque Él no ha venido para hablar de su propia cuenta, sino de todas las cosas que habrán de venir. Y cuando habla de lo futuro, habla del estado y la condición del que rechaza a Jesucristo. ¿Cuál es el estado y la condición para el que rechaza a Jesucristo? Que ya no hay más salvación, no hay más entrega por el pecado, no hay más ofrenda por el pecado. Si una persona no acepta la obra redentora de Dios mediante la obra de Jesucristo, entonces esa persona se condena por no haber creído al testimonio de Dios. Se condena por no haber creído el testimonio de Dios. Por eso hay muchas personas que hablan acerca del poder del Espíritu Santo y hablan acerca y lo vinculan con las señales. Y buscan al Espíritu Santo para que les dé el poder para manifestar las señales, para manifestar los prodigios, o aún para comunicar un mensaje específico, o un mensaje que podría estar vinculado con una palabra de ciencia, o con una palabra de sabiduría, o con un misterio. Sin embargo, la guía específica del Espíritu Santo, y no estoy limitándole a Dios, porque el Espíritu es uno y Él es el que da dones a la iglesia. Y ha dado diversidad de dones que tienen que ver con los dones espirituales y que tienen que ver con los dones ministeriales. Amén. Pero si yo quiero tener una noción clara a dónde me puede guiar el Espíritu Santo, voy a poder comprender por medio de las Escrituras que el Espíritu Santo siempre me va a guiar a Cristo, siempre me va a conectar con Cristo. Amén. Me va a conectar con Cristo y con su obra. ¿Para qué? Para que yo rechace mi justicia propia. Para que yo rechace mi justicia propia, apoderándome de la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo. Para que lo podamos entender en una manera más clara, vamos a ir a la guía del Espíritu Santo, de la cual habla el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos. Así que le pido me acompañe en Romanos capítulo 8. Vamos a leer allí el verso 13. Romanos capítulo 8, verso 13. Vamos a estar dando juntos lectura a la palabra del Señor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué es vivir conforme a la carne? Vivir conforme a la carne es vivir por uno mismo y buscando por uno mismo poder llegar a Dios, a ser agradable. Algunos vinculan el vivir conforme a la carne con las obras de la carne, que son lascivia, adulterio, que son fornicación, y ciertamente esas son, pero no son las únicas obras. Las obras de la carne no son solamente las que se hacen evidente que son pecaminosas, las que se hacen evidente que están en
completamente en oposición contra Dios. Le voy a mostrar una obra de la carne. Cuando vinieron a Jesús con un frasco de alabastro, de nardo puro, que era de muy alto precio, lo derramaron sobre Jesús. ¿Y qué fueron lo que dijeron los discípulos? ¿Por qué se hace tal desperdicio? ¿No hubiera sido mejor que este frasco se vendiera y se diera a los pobres? Ahora yo le pregunto, ¿es una mala obra vender un bien preciado y distribuirlo entre los pobres? ¿Es una obra reprobada? ¿Es una obra que no es elogiada? ¿Es una obra que no es reconocida? Cuando Zaqueo dijo de sí mismo, voy a devolver a los que les he defraudado 4 veces multiplicado y la mitad de mis bienes lo voy a dar a los pobres, Jesús se gozó y dijo, por cuanto que este también era un hijo de Abraham, llegó la salvación a este hogar. Y él elogió a Zaqueo, ¿por qué? Porque él estaba vinculado con la fe, estaba conectado con la fe. Nadie le había dicho que hiciera tal cosa, pero al conectarse con Cristo, comenzó a manifestar las obras que son propias de la fe. Pero ¿por qué cuando se derramó ese frasco Jesús no los pudo elogiar cuando ellos manifestaron una buena obra? Porque la buena obra era que Él fuera ungido. La buena obra era la que Dios había preparado, y Él dijo, en donde se escriba acerca de este hecho, se mencionará a esta mujer por causa de que ha hecho una buena obra. ¿Por qué? Porque me ha preparado para el día de mi sepultura. Entonces, mire cómo una obra que tiene apariencia de piadosa puede convertirse en un obstáculo para la buena obra de Dios. Porque ¿cuál era la buena obra en ese momento? Venderse el frasco y repartirlo entre los pobres o ungir a Jesús. La buena obra era ungir a Jesús, porque Dios había determinado que fuera ungido para el día de la sepultura, y movió el corazón de esa mujer que tenía ese ahorro de toda su vida a derramar ese frasco. Esa era la buena obra. Pero los hombres, con apariencia de piedad y queriendo hacer por su propia voluntad, ponían estorbo a la buena obra de Dios. Entonces las obras de la carne no son siempre, hermano querido y hermana querida, las que se hacen claramente visibles, que son pecaminosas y están en contraste con la voluntad del Señor o en total oposición con la voluntad del Señor. No son siempre esas. Hay obras, con una obra de sanidad no podemos decir que es una mala obra, ¿no es cierto? Sin embargo, en el estanque de Betesda, el ángel que venía a remover esas aguas era un estorbo para la obra de Jesucristo, porque había cantidades de enfermos y ninguno había puesto los ojos en Jesucristo. Pero viendo Jesús la necesidad de un hombre paralítico de hacía 38 años y que era imposible que él por sí mismo pudiera entrar al estanque cuando las aguas eran removidas, se acercó y le dijo, ¿quieres ser sano? Y fíjese el estorbo del ángel. Le dijo, ¿cómo podré ser sano si entre tanto que yo intento ir al estanque, otro me gana el lugar? Jesús le dijo, toma tu lecho, levántate y anda. Y al instante se levantó y anduvo firme sobre sus pies y entró alabando y adorando a Dios al templo. Amén. Entonces una sanidad, no podemos decir que es una mala obra, pero esas sanidades eran un estorbo para que los hombres fijaran los ojos en Jesucristo. Así también hay infinidad de cosas que el diablo levanta en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que estorben la buena obra de Dios, para que estorben la obra de Dios en nosotros. Por eso es que el espíritu y la carne mantienen un combate entre sí para que no hagamos lo que queremos. Ahora, si vivimos por la carne, afrentando al Espíritu Santo y rechazando el testimonio de Dios, vamos a morir irremisiblemente.
¿Por qué? Porque toda la vida hemos estado viviendo confiados que vamos a salir adelante con nuestra fuerza, que vamos a poder llegar, que vamos a ser aceptos, que vamos a santificarnos, que vamos a agradar a Dios. Y todo eso es estorbo para la obra del Señor. Por eso dice, si vivís según la carne, irremisiblemente moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cómo se hace morir por el Espíritu las obras de la carne? Cuando se recibe el testimonio del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando recibimos el testimonio del Espíritu Santo. Por eso dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo? A la salvación, a la vida eterna. No se llega a ser hijo de Dios simplemente por asistir a una iglesia. No se llega a ser hijo de Dios simplemente por ofrendar, diezmar, por predicar. No se llega a ser hijo de Dios por cantar coros, por adorar al Señor, por orar, por ayunar. Se llega a ser hijo de Dios únicamente por haber creído con fe y haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso la Escritura dice que todos los que en Él creyeron y le recibieron, fueron constituidos en hijos de Dios. Entonces, ¿a dónde nos guía el Espíritu Santo claramente? A creer y a recibir la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. A eso nos guía el Espíritu Santo. Y cuando habla de lo venidero, está hablando de ¿qué? ¿Cuál es el estado del que ha creído? ¿Que es salvo de la condenación eterna? ¿Cuál es el estado del que no ha creído? Que tiene una horrenda expectativa de juicio y de condenación. Y de eso también atestigua el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo decía, el Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu, ¿en qué? En que soy un hijo de Dios. En que soy un hijo de Dios. Podía tener la seguridad, la convicción, por eso dice, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual el juez justo tiene preparada para mí y para todos los que aman su venida. Fíjese que menciona la figura de un juez. ¿Por qué menciona la figura de un juez? Porque va a haber un juicio. Y a cada uno se le va a recompensar según haya sido su obra. Si la obra de ese que se ha fundado en la obra de la carne, en lo que yo puedo, en lo que yo creo, en lo que yo hago, en lo que yo soy, en lo que yo alcancé, el tal va a morir irremisiblemente. Pero si la obra del uno se fundamenta en la obra de Jesucristo, en lo que Él hizo, en lo que Él logró, en lo que Él alcanzó, el tal vivirá. Porque si por la guía del Espíritu, por la obra del Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Entonces, ¿cuál es la guía exacta del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo nos guía para rechazar toda obra de la carne que es levantada en nuestro corazón por la obra de Satanás. El que inflama nuestro corazón, como lo hizo en el huerto del Edén. ¿Qué es lo que le dijo a Eva? Sabe Dios que no morirás, sino que se te abrirán los ojos y serás semejante como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. ¿Qué hizo? Levantó su corazón. ¿Para qué? Para que ella tomara la posición de semejante a Dios. Ahora, ¿qué necesidad tenía si lo tenían todo? Pero Satanás levantó el corazón de Eva y de dudar acerca de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, comenzó a verlo como algo apetecible para tomarlo. Levantó su corazón y entonces rechazó la palabra de exhortación de Dios, la cual le decía que el día que de él comiere, moriría. La rechazó. Rechazó la palabra de Dios
y levantó su corazón viendo que el fruto era apetecible. Así también Satanás hace que nosotros, cuando se levanta nuestro corazón orgulloso, cuando se levanta nuestro corazón vanaglorioso, rechacemos la palabra verdadera del Evangelio por la cual podemos ser salvos y recibir herencia entre los santificados, para ver otras cosas como buenas para hacer. Y así andamos dando vuelta y probando, y si fracasamos con una, mañana levanta el corazón para mirar otra cosa, y cualquier cosa miramos, si el agua se remueve, si el hacerlo de esta manera podía haber sido mejor que como vino la guía de Dios para la iglesia, yo pensaba que si lo hago de esta manera puede ser mejor, y rechazamos la guía de Dios en la iglesia. ¿Cuánta gente rechaza la guía de Dios en la iglesia, no es cierto? La guía de Dios en la iglesia era que el frasco de alabastro se revertiera sobre Jesús. Esa era la buena obra. Los que la miraban decían era un desperdicio. Así también hay muchas buenas obras que Dios guía en la iglesia que se hagan, pero cuando entramos a mirar con el ojo humano, con el ojo crítico, y no aceptamos la guía de Dios en la iglesia, comenzamos a verlo como una mala obra, como algo que no es conveniente, porque tenemos otra idea, porque tenemos otro plan. Por eso la Biblia nos habla de estar siempre sumisos y sujetos a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte del Señor. Y el que descendió es el que ascendió, y el que ascendió es el que repartió y dio dones a los hombres, estableciendo él en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, a fin de que hagan la obra del ministerio y que alcancen la unidad de la fe y la medida y la estatura del varón perfecto, para que todos bien unidos y concertados podamos ir creciendo con el crecimiento que da Dios. Quiere decir que el crecimiento lo da Dios. Amén. Entonces, la buena obra es la que conecta con Jesús, no la que conecta con mi parecer, no con la que conecta con mi sentimiento, no con la que conecta con mi idea, la que conecta con Jesús. Esa es la buena obra. Y nosotros fuimos creados para buenas obras, pero Satanás levanta nuestro corazón, haciéndonos que traigamos nuestra propia opinión, nuestro propio parecer. Por eso la Escritura dice que para que nosotros salgamos de la potestad de las tinieblas y de la potestad de Satanás, amén, es necesario que recibamos la palabra verdadera del Evangelio. Vamos a leer una vez más el verso 2 del capítulo 2 de Efesios. En los cuales dice, anduvisteis en otro tiempo, fíjese, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay gente que no piensa que puede estar siguiendo la corriente del mundo, y menos conforme al príncipe de la potestad del aire. Gente que no piensa, que tiene un concepto de sí mismo que dice, a mí no me engañan, a mí no me llevan. Sin embargo, yo les pregunto, cuando en los ríos, en los días de lluvia, ¿alguna vez usted jugó con los barquitos de papel? Haciendo un barquito de papel y tirándolo. ¿Qué hace la corriente? Lo arrastra. ¿Tiene alguna manera ese barquito de ir contra la corriente? No tiene ninguna manera. De igual manera están los hombres en este mundo. Siendo arrastrados, no tienen manera de no ser llevados por la corriente. Porque están en este mundo y están siguiendo la corriente, y cuando viene la corriente los arrastra, aunque no quieran, aunque quieran hacer lo que es bueno, aunque quieran hacer lo que es agradable, son arrastrados. Por eso no podemos traer nuestro parecer, nuestra opinión. Son arrastrados por la corriente del mundo, siguiéndola, ¿qué? A la potestad del aire, al príncipe, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera
en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiere decir que cuando alguien hace la voluntad de su pensamiento, no tiene otra forma que convertirse en hijo de ira. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. O sea que la única manera de ser rescatados de esa vana manera de vivir es habiendo obedecido a esta forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Es habiendo obedecido a la verdad del Evangelio. Después no hay manera. No hay una religión que lo permee para que no sea arrastrado por la corriente o que le provea los remos para ir contra la corriente. Porque todo está organizado conforme al príncipe de la potestad del aire. Y todas las corrientes llevan ¿a qué? Al hombre a la perdición. Por eso dice que todos los caminos al hombre le parecen que son derechos, pero su fin ¿cuál es? De perdición. Usted toma un camino por acá, el otro toma un camino por allá, el otro va por el camino del medio, pero todos los caminos van hacia un mismo destino, la perdición eterna. Por eso la única manera de ser rescatado de esa vana manera de vivir es habiendo obedecido a esta forma de doctrina a la cual fuimos entregados, habiendo oído la palabra verdadera del Evangelio, siendo rescatados de la vana manera de vivir y recibiendo herencia entre los santificados. Por eso cuando el apóstol Pablo habla de su ministerio en el capítulo 26, y lo hemos visto en el libro de los Hechos, en el verso 18, ¿qué es lo que dice? Porque Dios, que me llamó para dar testimonio a los gentiles, me mandó que anunciara su palabra. ¿Para qué? Para que abra los ojos de los entendimientos, a fin de que salgan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al reino de Dios, para trasladarlos. Entonces la única manera de ser rescatados de esa corriente que le lleva al hombre a las perdiciones por medio de la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, ¿cuál otra guía va a tener el Espíritu Santo? Si no esa guía. ¿Por qué es lo más importante? Lo más importante es que usted y yo seamos rescatados. Y el Espíritu Santo vino para tomar de lo de Jesús y dárnoslo a conocer, para conectarnos con la obra redentora de Jesucristo. Un texto más de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, verso 15. Hebreos capítulo 10, verso 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho esto es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto mismo nos atestigua el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué atestigua? De la obra redentora de Jesucristo. ¿Usted quiere saber a dónde le va a guiar el Espíritu Santo? Lo va a conectar con Cristo y con su obra. Y recibir la guía del Espíritu Santo es recibir el testimonio del Espíritu Santo de Cristo y su obra. Y si alguien recibe el testimonio del Espíritu Santo de Cristo y su obra, entonces sabe que todos sus pecados fueron lavados y que Dios ya no se acuerda más de sus pecados y de sus transgresiones, por lo cual tiene libertad y acceso con confianza a la presencia de Dios, lavados los corazones
de mala conciencia, y los cuerpos con agua pura, por medio de la palabra de Dios que nos revela la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos queridos y hermanas queridas, no mistifiquemos la obra del Espíritu Santo. Y con esto no quiero decirle que cuando tenga que tomar decisión por casarse, decisión por emprender un nuevo trabajo, o adquirir un bien, o vender un bien, o que tenga que tomar una decisión importante, no ore a Dios, porque el Espíritu Santo le va a ayudar en su necesidad, porque usted no sabe cómo pedir, pero Él intercederá por usted con gemidos indecibles. Le va a ayudar en su necesidad. Y va a combatir contra su carne para que usted haga la voluntad de Dios, estableciendo la palabra del Señor. Pero no mistifiquemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha venido para conectarnos con Cristo y con su obra redentora. Para que tengamos plena certeza de fe, para que tengamos plena convicción de fe y tengamos acceso con confianza a la presencia de Dios. Sabiendo que si Dios es por nosotros, no hay quien sea contra nosotros. Y quienes amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que con un propósito fueron llamados de parte del Señor. Entonces ya no hay temor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor ha echado fuera todo temor. Entonces la obra del Espíritu Santo no es para que usted reciba más y más. La guía del Espíritu Santo no es para que haga mejores negocios, mejores inversiones. La guía del Espíritu Santo es para conectarlo con Jesús. La guía del Espíritu Santo es para conectarlo con su obra redentora. Es más, cuando el apóstol Pablo iba a los Corintios, dijo: no me propuse saber nada entre vosotros, sino conocer a Cristo y a este muerto y resucitado, para que mis palabras no reposen en la sabiduría humana, sino en demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no repose en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios. Porque ¿qué es lo que manifiesta la sabiduría de Dios? Lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. El misterio que estaba oculto a través del tiempo y de las edades se dio claramente a conocer por medio de Jesucristo. Entonces la guía del Espíritu Santo es para conectarnos con Cristo y con su obra redentora. No mistifiquemos y recibamos el testimonio del Espíritu de Dios en nuestros corazones, creyendo a la verdad de Dios, que nuestros pecados fueron cubiertos por la sangre preciosa de Cristo. Y así como testigo al Espíritu Santo, nosotros gocémonos sabiendo que Dios ya nunca más se acuerda de nuestros pecados y transgresiones. Oremos. Padre, queremos darte gracias porque nos has hablado por medio de tu palabra, alumbrándonos los ojos del entendimiento en cuanto a la guía por medio del Espíritu Santo, cómo ella viene a nuestras vidas para conectarnos con Cristo y con su obra redentora, a fin de que nuestra fe no esté reposada en la sabiduría de los hombres, en la obra del hombre, sino que nuestra fe esté fundamentada en el poder de Dios, por el cual venció al pecado, a la muerte y al mismo diablo en la cruz del Calvario, derrotándole y exhibiéndole públicamente vencido, por lo cual te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Iglesia amada, vamos a alabar su nombre mientras nos preparamos para el servicio de la Santa Cena. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,